con la iglesia. Y si usted tiene a Jesucristo en su corazón, tiene semejanza a Dios. Ahorita el hermano mencionaba que habíamos algunas personas de Sinaloa, otros de Canadá, otros de aquí de La Quemada. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho a todos de una forma a su imagen y semejanza. Algunos nos hizo chaparritos, algunos nos hizo grandotes, algunos nos hizo blanquitos, a otros nos hizo morenitos. Pero aún así nos parecemos a Dios, porque Dios es el creador que nos ha hecho a nosotros y no nosotros mismos. Juan 14:24 dice, la palabra de Dios dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si usted y yo estamos aquí es para adorar, glorificar el nombre de Dios. La Biblia, hay una Biblia en lenguaje actual que dice esta versión: Dios es espíritu y los que le adoran, para que le adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Yo le doy gracias en esta noche que usted ha sido guiado por el Espíritu para venir a escuchar la palabra de Dios. Y aleluya por eso, porque si usted y yo tenemos afinidad con Dios, tenemos que adorarle. Lo que hacemos aquí no es en vano, porque Él ha perdonado nuestros pecados. Él es fiel y justo, que ha borrado todas nuestras iniquidades. El hermano lo leyó, nuestros delitos y nuestros pecados. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, Él se encarga de borrar todos nuestros pecados. Y algo muy hermoso, que la semejanza que tenemos a Él es para glorificarle, alabarle y bendecir su santo y bendito nombre. Es por eso que si usted ha venido a este lugar de una forma cansado, usted alabe y glorifique el nombre de Dios. Dios le va a dar fuerzas. Si usted viene triste, si usted viene afligido, alabe y glorifique el nombre de Dios, porque Él le va a dar fuerza. Si usted viene gozoso, pues qué bueno, porque el Espíritu de Dios está trabajando con usted, sea cual sea la situación. Debemos adorarle a la semejanza de nuestro Dios, porque Él sabe nuestras necesidades. Él quiere que todos le adoremos de una manera igual, sin excepción, ni siquiera de forma diferente, sino que todos tengamos un mismo sentir. Y cuando usted y yo adoramos de una forma, de una manera agradable a Dios, pues el reino de Dios se establece, y las personas que no conocen de Dios pueden entender y saber que hay un creador que da felicidad a los corazones, que Jesucristo llega y cambia las cosas. Por eso hay gente que dice: yo no le alabo porque no tiene el ánimo, pero cuando lo hace, algo diferente hay en la Biblia. Y en la Biblia encontramos hombres de Dios que adoraban, que glorificaban, que bendecían el nombre de Dios, y esto los llevó a vivir de una forma natural o sobrenatural sobre las cosas que vivieron en este tiempo. Vencieron en todo tiempo. Nosotros en el tiempo que vivimos necesitamos a Dios, necesitamos a Jesucristo en nuestro corazón, necesitamos ser guiados por medio del Espíritu Santo para poder vencer. Yo les voy a presentar en esta noche a algunos hombres que trabajaron, que estuvieron en la presencia de Dios, y Dios les ayudó en el momento que ellos invocaron su santo y bendito nombre. Vamos a ver primeramente David, Salmo 18:3. Salmo 18:3 dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. ¿Qué más dice? A ver, léamelo alguien bien fuerte que me ayude aquí. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Fíjense, David entendió y sabía que al invocar el nombre de Dios,
sabía que Dios era digno de ser alabado. Y las diferencias que él tenía con sus enemigos, él entendía, comprendía que iba a ser liberado. Invocaba el nombre de Dios, él buscaba de Dios. Usted, querido amigo, busque de Dios, busque de esa presencia, busque de Jesucristo en el corazón, de todo corazón. Dígale al Señor: quiero que usted entre a mi corazón, que reine en mi vida, que me haga una persona diferente. Porque David hizo algo que nosotros podemos entender, que ahí estaba la mano de Dios cuando él invocaba su nombre. 1 Samuel 17:45. Vamos a buscar 1 Samuel 17:45. Dice ahí 1 Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Era natural que un gigante venciera a un pequeño. Y si nosotros lo traemos al tiempo que vivimos, es natural que un gigante, alguien grande, tenga más fuerza que una persona pequeña. Y sin embargo, en el tiempo de David, este hombre, un filisteo, vino contra él. Y David le dijo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo, le dijo David, en el nombre de Jehová de los ejércitos. No importa qué tan grande sea el problema que usted tenga, si usted invoca el nombre de Jesucristo, Dios le va a ayudar. No importa qué tan mal sea la enfermedad que usted o algún familiar tenga. Cuando nosotros decimos: Señor Jesucristo, ayúdame con esto porque yo no puedo, el médico no puede, es ahí donde trabaja la mano de Dios. Y nosotros entendemos que Dios es bueno en su amor y su misericordia, porque no importa qué tan dura sea la situación, cuando nosotros invocamos el nombre de Jesucristo y le decimos: Señor Jesús, ayúdame con este problema, ayúdame con esta necesidad, Él nos escucha, porque Él es un Dios grande, todopoderoso, un Dios que nosotros lo podemos invocar y le podemos decir: gracias porque tú me ayudas en lo que yo necesito. Y Dios demanda de nosotros obediencia para que podamos salir adelante en cualquier dificultad. Porque el versículo 46 del capítulo 17 de ahí mismo dice: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios de Israel. David estaba diciendo: yo voy a cortar tu cabeza, voy a tenerla en mis manos y toda la tierra sabrá que hay un Dios de Israel. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, cuando nosotros damos toda la honra y la gloria a Él, cuando nuestra fe aumenta, no importa lo que venga a nuestras vidas, nosotros podemos vencer porque tenemos a Dios en el corazón. Hay personas que están sufriendo, hay personas que están necesitadas, hay personas que no saben qué hacer, pero cuando le dicen al Señor Jesús: ven y toca mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mis pensamientos, te entrego mi mente, algo diferente empieza a cambiar a las personas y empieza a ser diferente la situación. Podemos decirle a todos con libertad que en Cristo hay poder, porque Filipenses 4:13 dice, Lucas 1:37 dice: porque nada hay imposible para Dios. Para nosotros como humanos habría muchas cosas que son imposibles, pero para Dios nada hay imposible. Por eso tenemos que encomendarnos a Dios, a Jesucristo, y decirle: Señor Jesús, ayúdame en mi vida para poder caminar junto contigo. El poder de Dios es para vivirlo. El poder de Dios es para que haya vida. Primera de Corintios 4:20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder.
El poder no es del hombre, el poder no es de unos cuantos señores, el poder es de Dios, porque Él es el Dios todopoderoso y a Él nosotros nos encomendamos y Él es el que nos ayuda para que podamos seguir adelante. Pero hay otro hombre en la Biblia que fue Elías, que lo menciona como un adorador, lo menciona como un hijo de Dios. Y cuando él buscó de Dios, Dios le escuchó, lo ayudó y él salió adelante. Elías se presentó en el monte Carmelo. Entonces les dijo: yo soy el único profeta que estoy aquí del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Él era un único hombre, pero los otros eran 450, pero él estaba seguro que Dios estaba con él y que los otros hombres estaban en la idolatría. Pero él hizo algo muy que para muchos sería algo sobrenatural, algo que no tendría explicación. Si yo agarro ese calentón, esa estufa, pues naturalmente para encenderla, para prenderla, pues usaría un combustible, ya sea gasolina, ya sea aceite, ya sea algunos cerillos, pero difícilmente agarraría un balde de agua o una botella de agua para prenderla. Mas sin embargo, Elías le creyó a Dios y fíjense lo que sucedió. Primera de Reyes 18:34. Primera de Reyes 18:34. Dice así: y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: otra vez hacerlo. Y otra vez lo hicieron. Dijo: aún hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. ¿Qué hicieron? Llenaron de agua. Versículo 35 dice: de manera que agua corría alrededor del altar y también se habría llenado de agua la zanja. Alguien que me ayude a leer el 36, 37 y 38. Bien fuerte. Cuando llegó el momento de ofrecer el sacrificio, ella se acercó al altar y dijo: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, muestra hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que solamente hago lo que tú me has ordenado hacer. Amén. El 38 también ya está, ¿verdad? ¿El 38 también? Sí, por favor. Respóndeme, Señor, respóndeme, que tu pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios y que tú harás que su corazón se vuelva a ti. En ese momento cayó fuego de parte del Señor y consumió el toro que allí se ofrecía y en la leña las piedras y hasta el polvo, y aún secó agua que inundaba la zanja. Amén. Mire qué tremendo es la palabra de Dios y lo que está en la palabra de Dios. Porque tenemos a un Dios que responde. Tenemos a un Dios vivo, a un Dios real. Vivimos en un pueblo que quizá haya mucha idolatría. Mas sin embargo la gente pide a ídolos, pero esos ídolos no responden. El único que responde es Jesucristo. Por eso cuando usted tenga algo, alguna necesidad, cuando usted esté afligido o que usted simplemente esté gozoso, pídale al Señor Jesucristo y Él va a responder. ¿A cuántos les ha respondido Dios? A ver, levante su mano. ¿A cuántos les ha respondido Dios? Porque Dios es real, porque Dios está vivo, porque Dios no está colgado en una pared. Es el Dios que responde nuestras oraciones. Y cuando nosotros las hacemos de corazón, podemos pedirle: Señor,
como dice la palabra a mí, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas grandes que tú no conoces. Por eso usted tiene que clamar al Señor Jesucristo con todo su corazón y decirle: Señor Jesucristo, quédate en mi corazón, porque Dios tiene un propósito para su vida, porque Él es un Dios real, es un Dios que responde. Y cuando usted clama al Señor Jesucristo, Él le responde, la vida empieza a ser diferente, ya no es igual. Entonces usted puede entender, comprender que nuestro Dios es un Dios todopoderoso, que es un Dios omnipotente, que es un Dios omnisciente, que es un Dios que todo lo sabe, porque la Biblia dice que Dios aún nuestros cabellos sabe cuántos tenemos. Si nosotros ponemos a contar a una persona aquí, pues no terminaría en toda la noche y quizá en todo el año, pero Dios conoce todo de nosotros y aún así Él nos responde, porque a un corazón contrito y humillado el Señor no lo desecha. Así que tenemos esa gran ventaja, esa gran llave, esa gran oportunidad de pedirle al Señor Jesucristo y Él nos va a responder en cualquier momento, en cualquier circunstancia que nosotros tengamos un corazón contrito y humillado. Porque mira, amigo, amiga, querido hermano, aquí encontramos en la palabra de Dios muchas oraciones contestadas. Cuando leemos la palabra de Dios nos damos cuenta que Dios responde a las oraciones. Tenemos la oración de Ana, tenemos la oración de Josué, tenemos la oración de David, tenemos la oración de Ezequías, tenemos la oración de Isaías, tenemos la oración de Josafat, tenemos la oración de Jabes, tenemos la oración de Daniel. Muchas oraciones dentro de la palabra que han sido contestadas por Dios. Y es el mismo Dios de ayer, de hoy y por siempre el que contesta nuestras oraciones. ¿No le gustaría a usted aprender a orar a Dios? La gente dice, es que es difícil, pero orar a Dios es simplemente hablar con Él. Así como usted habla con su tía, usted habla con su papá, habla con su hermano, usted le dice lo que usted siente y lo que usted piensa. Cuando nosotros hablamos con Dios, le estamos diciendo a Él, toda la honra y la gloria sea para Él, porque Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Ahora tenemos en Hechos 2:3 que dice, y se le repartieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros oramos con fervor a Dios, el Espíritu Santo llega. El Espíritu Santo llega a nuestro corazón y es el que nos dirige. Y miren qué bonito es vivir la vida guiados por el Espíritu Santo. Hay hombres que han intentado suplantar al Espíritu Santo con creencias. Hay hombres que están diciendo, yo pienso, yo creo, yo siento, y llevan a personas por un camino que no es el de Dios. Pero cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, el fuego de Dios en nuestro corazón, ese Espíritu nos lleva hacia la eternidad, nos lleva hacia el cielo, nos lleva hacia la verdad, nos lleva hacia Cristo, porque el Señor dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces el Espíritu Santo es el que nos lleva al Padre, y nosotros tenemos que decirle, Señor, guíame por medio de tu Espíritu Santo, guíame por medio de tu palabra, guíame, enséñame a orar para que yo pueda estar en comunión contigo. Pero un varón más de adoración, otro varón más, se llama Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 15. Dice así, viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Eliseo era el que ayudaba a Elías. Y la promesa era que cuando Elías ya no estuviera, Eliseo recibiera la unción de Elías de una forma doble. Entonces, como Eliseo sabía esto, pues no se separaba de Elías.
Cuando Elías caminaba para un lado, Eliseo iba para allá. Cuando Elías iba para acá, Eliseo iba para ese lado, porque él estaba esperando esa promesa de la doble unción de que Elías tenía. Entonces, en una ocasión se presentó una situación donde estaba Eliseo y un hombre estaba trabajando, y cuando estaba trabajando se le cayó el hacha al agua, y cuando se cayó el hacha al agua, el hombre se afligió y dijo: oh, se me cayó el hacha, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Con qué voy a trabajar? Y su mayor preocupación es porque esa hacha, ese instrumento, era prestado. Y fíjense qué bonito que estaba preocupado porque era prestada. Ahora la gente presta cosas y no las regresa. Santo Dios. Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 6. ¿Qué dice ahí? Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 6. Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 6. Dice así: el varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó ahí. ¿Qué hizo? ¿E hizo qué? Flotar el hierro. Flotar el hierro. Difícilmente, si yo echo un pedazo de hierro en el agua, difícilmente va a salir. Solamente eso lo puede hacer Dios. Pero el versículo 7 dijo: tomarlo. Extendió la mano. ¿Y qué pasó? Y la tomó. Santo Dios, qué bonita es la palabra de Dios, porque nos enseña muchas cosas. Porque hay personas que pueden andar caminando, pueden andar sonriendo, pero se sienten hundidas, se sienten sin vidas, se sienten en el fondo. Pero cuando llega Jesucristo al corazón, ese corazón de hierro, ese corazón pesado, ese corazón de piedra, se levanta y empieza a glorificar el nombre de Dios, porque solamente Dios lo puede hacer. Hay personas que gastan muchísimo dinero en centros de rehabilitación y no pueden salir adelante. Pueden ayudar, pueden por un tiempo, pero no transforman. El único que transforma la vida totalmente, para siempre, se llama Jesucristo. Por eso tenemos que decirle: Señor, sácame del hoyo, sácame de la maldad, sácame del pecado. Y la mano de Dios llega y nos saca y nos redime con su sangre poderosa que derramó en la cruz del Calvario. Y ahora ya no somos las mismas personas con pesadas de hierro, sino ahora tenemos la libertad con el Espíritu Santo de alabarle, de glorificarle, de decirle: Señor Jesús, gracias porque perdonaste mis pecados y yo ya no me siento ahogado, yo ya no me siento pesado, yo ya me siento con libertad de alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Por eso la palabra de Dios dice que la presencia de Dios hermosea el rostro, cambia a las personas. A veces hay personas que no somos tan bonitos, hay personas que son muy guapas, pero cuando tenemos a Dios todos somos bonitos, todos somos guapos. Por eso yo veo puras personas así que están bien bonitas, porque tenemos la presencia de Dios, tenemos a Jesús en el corazón. Bendito sea su nombre. ¿No quiere usted, querido amigo, tener a Jesús en su corazón? Que usted llegue a su casa y le digan: ¿qué te pasó? Fuiste a un centro de belleza, fuiste a una clínica, y usted le diga: no, yo recibí la presencia de Dios, me sacó de donde el pecado, me sacó de la maldad, y ahora yo puedo alabarle con libertad, yo puedo bendecir su santo y bendito nombre. ¿No le gustaría a usted, querido amigo, amiga, tener a Cristo en su corazón? Que su familia vea que usted es diferente, que usted ya no es la misma persona, porque cuando Cristo no está en el corazón, las personas se levantan enojadas, se levantan sin anhelo, se levantan sin ilusión, se levantan sin ganas de trabajar. Pero cuando está Cristo en el corazón, todo eso cambia, todo eso es diferente, ya nada es igual. El esposo o la esposa puede decir: qué bonita amaneciste esta mañana, porque tengo a Jesús en el corazón. Pero cuando Jesús no está en el corazón, ¿qué pasa entre las personas, entre los matrimonios? Qué feo estás, hazte para allá. Santo Dios.
Aleluya, si sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? Pero cuando está Jesús, hay una familia, hay un hogar con felicidad, hay una familia en armonía, hay una familia donde Dios la está dirigiendo. Por más pesada que sea aquella cosa que la persona traiga, Dios la puede rescatar. Dios le puede dar sanidad por medio del Espíritu Santo, pero solamente tenemos que creerlo, porque cuando llegue el poder del Espíritu Santo, lo perdido, Dios lo regresa en tus manos. Por eso hay personas que dicen, por causa del pecado, de la borrachera, de las drogas, perdí a mi familia, perdí mi trabajo, perdí todo. Pero vine a Jesucristo y Jesucristo me regresó todo en mis manos. Qué bonito es eso. Qué bonito es vivir de esa manera. Que Él es el que nos perdona, Él es el que nos sana, Él es el que nos rescata, Él es el que nos corona de favores para que nosotros estemos bien. Pero nuestro mayor ejemplo es Jesús. Nuestro mayor ejemplo es Jesús. Juan capítulo 23, 4. Juan capítulo 4. A ver, vamos a ver si estoy correcto aquí. Juan capítulo 4. Sí, estoy correcto. Juan capítulo 4, versículo 23. Dice así: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busque que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En pocas palabras está diciendo que tenemos que creer a Dios, tenemos que creer en Jesús, porque Él hizo lo sobrenatural, porque Él en alguna ocasión es más fácil decir está muerta que decir levántate, porque ese es algo sobrenatural. Ese Jesús es nuestro Dios, es nuestro guiador, es el Hijo de Dios. Dios es espíritu. Fíjense lo que dice Mateo 9:23. Mateo 9:23, nos vamos para allá. Mateo 9:23. Dice así, Mateo 9:23. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Imagínense llegar a un funeral. Todos los que estamos aquí hemos estado en un funeral. Y de repente que usted le diga: no se preocupen, ahí tu tío pues no está muerto, nada más está durmiendo. Qué tremendo es eso. Jesús llegó a un funeral donde estaba una niña y le dijo: no está muerta, sino solamente duerme. ¿Quién nos enseña esto? ¿Qué nos quiere decir Dios? ¿Qué nos quiere enseñar Jesús con esto? Que hay personas que no necesitan estar en un ataúd ahí velándolos, sino que simplemente están muertas por dentro. No tienen vida, no se sienten bien, no tienen esperanza, no hay remedio a su situación. Sienten que nadie les ama, sienten que nadie les quiere. Por eso hay personas que tienen muchísimo dinero, muchísima fama, y de repente se escuchan las noticias que se dieron un balazo, se asesinaron a sí mismos. ¿Por qué pasa esto? Porque estas personas, aunque tengan todo, se sienten como personas que no tienen vida, que no tienen fortaleza, que no tienen anhelo e ilusión de nada. Pero la noticia buena aquí, que cuando hay personas de esta manera, es cuando llega Jesús y dice a la persona: esta persona que se siente muerta o está como muerta, yo le puedo dar vida
y vida en abundancia. Ese es nuestro Jesús, que cambia todas las circunstancias, que cuando nosotros las aceptamos en el corazón, nos da vida para que podamos vivir una vida en plenitud, en gozo y en paz. Porque el enemigo, dice la palabra de Dios, vino a matar, robar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Por eso aquí en esta noche yo agradezco a nuestro Señor Jesucristo, que la misma vez que llegó allá en aquel entonces, Él hizo ese milagro, pero Él hace esos milagros ahora por medio del Espíritu Santo, que las personas tengan vida y puedan venir a los pies del Señor. Usted en algún momento dijo, yo ya no quiero nada, yo ya no quiero vivir, pero Dios le dijo, yo te puedo dar vida, yo te puedo dar paz, yo te puedo dar felicidad, yo te puedo dar gozo por medio del Espíritu, porque Él es el que nos levanta y nos dice, no estás muerto, sino Él pone el Espíritu Santo en nosotros, porque Dios dice que nosotros nos ha llamado a ser templos del Dios Todopoderoso, y es cuando nosotros empezamos a orar, empezamos a glorificar, y por eso cuando nosotros empezamos a cantar el canto, cuando nosotros empezamos a abrir nuestra boca, cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, sentimos vida, porque es Dios el que nos está hablando, el que nos está dando la fortaleza, el que nos está guiando por medio de su Espíritu Santo, para que nosotros sintamos ese gozo y esa paz. Por eso la palabra de Dios dice que todos los que aman a bien, todas las cosas les ayudan para bien. Y en nuestro interior corren ríos como de agua viva. En ciertos de los años pasados, en el 2025, no llovió. Las presas allá donde estábamos nosotros viviendo estaban secas. Del 100% llegaron al 1% y no había agua. Los gobernantes estaban preocupados porque decían, ¿cómo les vamos a llegar a hacer llegar el agua a la ciudad si ya casi no hay? Pero Dios es tan bueno y misericordioso que empezó a llover, empezó a derramar el agua y la presa se empezó a llenar, llegó casi al 70%, no se llenó totalmente, pero entonces había vida, porque las plantas se empezaron a poner verdes, empezó a haber una tranquilidad y una paz, porque se podía sembrar ahora sí para tener la semilla de las cosechas del año entrante. ¡Qué bueno es nuestro Dios! ¡Qué bueno y misericordioso es nuestro Dios! También así es con el hombre. Él nos rescata, nos da vida para que nosotros podamos testificar de su palabra y podamos ser luz y podamos entender que solamente con Jesucristo en nuestro corazón podemos tener vida. ¿Usted quiere a Jesucristo, a Jesús en su corazón? A ver, levante su mano. Aleluya. Y cuando Jesús está en el corazón, hay vida, porque Él pone su espíritu en cada uno de nosotros. Con esto termino. Hay muchas cosas que están sucediendo y muchas cosas aconteciendo en el tiempo que nos está tocando vivir. ¿Por qué están sucediendo tantas cosas? Porque lo que está en la palabra se está cumpliendo. Dios prometió regresar por su pueblo. Jesús está por llegar. Su palabra dice, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Así de tan rápido, así de tan cuando menos piensemos, porque nadie sabe el día ni la hora. Es por eso que necesitamos hoy tener esa vida en nuestros corazones, aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, para cuando este momento llegue nosotros estemos preparados para adorarle y bendecir su nombre con plena libertad. Salmo 95:6 dice, venid y adorémonos y postrémonos, adorrillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Qué bonito es que Dios nos da la oportunidad esta noche de poder venir
y aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. Y sea cual sea la circunstancia que usted esté viviendo o que usted está pasando, el Señor Jesucristo cambia la atmósfera y cambia la situación. Pero solamente usted tiene que creerle a Jesucristo en su corazón y aceptarlo como el Señor de su vida. No lo deseche, sino entréguele su vida hoy, antes que sea demasiado tarde. Dios es bueno y misericordioso, que hasta este día nos tiene con vida. Mucha gente de pronto deja de respirar y se acabó el tiempo, se acabó la oportunidad. Pero dice la palabra de Dios que mientras hay vida, hay esperanza. Y yo veo gente respirando aquí, entonces hay esperanza de salvación, porque la palabra de Dios dice: todo lo que respire, alabe al Señor. Entonces yo le quiero invitar a ponerse de pie a usted para orar al Señor, y que usted le pida con todo su corazón que le dé vida y que le